Hola, comenzaremos la 10ª conferencia sobre historia de la Iglesia. Hoy será nuestra última conferencia sobre la Edad Media de la historia de la Iglesia. Capítulo 4. La era de la decadencia de la Iglesia Católica. El periodo es 1303 al 1517. 1 en número romano, el Renacimiento. El Renacimiento tuvo lugar en los siglos XIV y XV. Este movimiento, junto con la Reforma, fue una gran revolución en la historia del mundo. El Renacimiento surgió mediante el contacto con el Oriente, lo que provocó el resurgimiento de la literatura clásica griega y latina. Como resultado, las personas se rebelaron en contra de las autoridades y tenían actitudes críticas contra ellas. Además, se desarrolló el individualismo. Es un acontecimiento en el que se buscaba la belleza de la naturaleza, los placeres del mundo presente, entre otras características. 1. Las causas del Renacimiento. A principios del siglo IX, Carlomagno promovió este tipo de literatura. Además, surgieron muchas escuelas asociadas con el cristianismo. A través de las cruzadas se logró importar la cultura de Oriente. En 1453, cuando cayó el Imperio Romano de Oriente, los estudiosos que vivían en el Imperio Romano de Oriente fueron a Italia y Europa, surgiendo así el entusiasmo por el estudio de la literatura clásica. La invención de la imprenta jugó el papel más importante. Con la invención de la imprenta, la gente fue capaz de proveerse de más libros causando la lectura. 2. Los inventos del Renacimiento. Se inventaron la impresora de tipo movible y la brújula. En términos de geografía, se descubrió un nuevo continente. Como resultado, la gente era capaz de aumentar sus experiencias. El Renacimiento se centró en Italia. Hay varias razones por las que esto ocurriera. Una de las razones fue la facilidad del sistema de transporte. Además, hubo una gran expansión de la libertad económica y política. 3. Figuras claves del Renacimiento. Dante Alighieri. Dante nació en 1265 y murió en 1321. Sus libros más conocidos son La Divina Comedia y Vida Nueva. Francisco Petrarca. Francisco Petrarca nació en 1304 y murió en 1374. Fue poeta laureado de Roma. Estudió literatura latina y la literatura de Cicerón. Giovanni Boccaccio nació en 1313 y murió en 1375. Los libros más conocidos de Boccaccio son Vita di Dante y Decameron. Leonardo da Vinci, 1452 al 1519. Da Vinci fue un artista y un científico. Su famosa obra es La Última Cena.
Rafael Sanzio, 1483 al 1520. Sus trabajos incluyen La Virgen con el Niño y la Crucifixión de Cristo. Miguel Ángel. Miguel Ángel nació en 1475 y murió en 1564. Era un escultor y un artista. Sus obras más famosas son Piedad, El Juicio Final y David. 4. El nuevo renacimiento de la religión y la moral. En Alemania se establecieron 17 universidades durante un periodo de 150 años. Comenzó el movimiento de educación y reforma a través de Juan de Wessel, Rudolf Agricola y Brandt. En Holanda, Erasmo publicó el Nuevo Testamento en griego por primera vez. John Colet nació en 1466 y murió en 1519. Fue profesor de la Universidad de Oxford. Thomas More nació en 1478 y murió en 1535. Escribió el libro Utopía. 5. Los efectos del Renacimiento. El Renacimiento contribuyó en gran medida a la cultura moderna. La Biblia fue publicada en su idioma original. Hasta el momento, la traducción latina de la Biblia fue considerada como la mejor traducción de la Biblia. Se publicaron también libros de comentarios bíblicos. La gente empezó a rebelarse contra el sistema y las autoridades, y también hubo resurgimiento del individualismo. 2 en número romano. Los reformadores antes de la Reforma. 1. Los 3 tipos de reformadores. A. Reformadores que reformaron la doctrina. Estos reformadores afirmaron que las doctrinas de la Iglesia Católica Romana medieval estaban mal y necesitaban ser cambiadas. Dos reformadores claves de la doctrina son John Wycliffe y John Hus. B. Reformadores prácticos. Estos reformadores iniciaron un movimiento para reformar la corrupción del clero de la Iglesia y la corrupción de la vida de las personas de la Edad Medieval. Las figuras principales incluyen Girolamo Savonarola y Pedro Waldo. C. Reformadores místicos. Para contrarrestar el movimiento mundano se inició una reforma mística. Las figuras principales son Eckhart, Tomás A. Kempis y Juan de Wessel. 2. Pedro Waldo. Pedro Waldo fue un comerciante rico de Lyon, Francia. Invirtió una gran suma de dinero en la traducción de la Biblia y otros documentos cristianos. En 1177 vendió todas sus posesiones, dio el dinero a los pobres y comenzó a evangelizar. Se inspiró en Mateo 19, lo que le llevó a vender sus posesiones y evangelizar. En 1184 fue excomulgado después de haber sido acusado de hereje. Sin embargo, sus ideas se propagan ampliamente en España, el sur de Alemania e Italia. Murió en Bohemia en 1197. Vamos a echar un vistazo a las afirmaciones de Waldo. En primer lugar, señaló que la Biblia es la única norma de fe y obras. Hizo un gran esfuerzo para obedecer el mensaje del Sermón del Monte.
No aceptó la idea del purgatorio, ni la idea de orar por los muertos, ni los sacramentos por los muertos. En 1215, el Papa Inocencio III persiguió las ideas de los valdenses, pero después de que Italia se uniera, los valdenses se convirtieron en la organización más grande de Italia. 3. John Wycliffe. John Wycliffe nació en 1324 y murió en 1384. Después de graduarse de la Universidad de Oxford, se convirtió en profesor y un pastor del palacio. Como delegado del rey, Wycliffe fue a Francia y negoció con los delegados del Papa. En 1382 tradujo la Biblia al inglés. Atacó excesiva imposición del Papa de Inglaterra y la corrupción de los sacerdotes de alto rango. Cuando esto sucedía, el Papa ordenó la detención de Wycliffe. Sin embargo, fue protegido por la corona inglesa y estuvo asegurado. Cuando el Sínodo de Londres condenó a Wycliffe como hereje, renunció a la universidad, regresó a su ciudad natal y sirvió como pastor hasta su muerte. El Consejo de Constanza se reunió en 1414 al 1418. El Consejo condenó las afirmaciones de Wycliffe y ordenó que sus huesos fueran quemados. Veamos su teología. Dijo que la Biblia es la única norma de fe. Rechazó la venta de indulgencias. También rechazó la transustanciación. Dijo que un gobierno papal es innecesario. Criticó además el hecho de que los monjes vivieran en el celibato. John Hus. John Hus nació en 1367 y murió en 1415. Fue profesor y rector de la Universidad de Praga, que se encuentra en Praga, la capital de Bohemia. Se inspiró en la mentalidad reformada de Wycliffe. Atacó el gobierno papal por su corrupción y también desaprobó la venta de indulgencias. Debido a sus palabras y acciones, fue puesto en peligro. A continuación se escapó y escribió De Ecclesia. Fue convocado por el Consejo de Constanza, que había condenado a Wycliffe. Asistió bajo la promesa de protección del emperador. Sin embargo, fue encerrado en una cueva. Fue interrogado y condenado como hereje. El 6 de julio de 1415, John Hus fue quemado en la hoguera. Los ciudadanos de Bohemia estaban molestos por su muerte, y bajo la dirección de Jan Žižka formaron un partido de la Reforma. 3 en número romano. Cautividad babilónica. 1. Las causas. El Papa Bonifacio VIII, que fue el Papa en su momento,
y el rey Felipe IV de Francia luchaban entre sí. Debido a que el rey era más potente que el papa, el rey recaudaba fuertes impuestos a los oficiales de la iglesia y a la iglesia. Pero en 1309 el francés Clemente V se convirtió en papa. El papado se trasladó a Aviñón, que estaba en la frontera con Francia. Los papas en Aviñón permanecieron durante unos 70 años, entre 1309 y 1377. Esto se conoce como la cautividad de Babilonia o cautiverio de Aviñones. El Papa canceló las sanciones impuestas por el Papa anterior contra el rey de Francia. 2. El proceso. El Papa Clemente V sirvió como un servidor del rey de Francia. En Aviñón, varios papas sirvieron como papa. Por esta razón, Juan XXII, Benedicto XII, Clemente VI, Urbano VI y Gregorio XI permanecieron en Aviñón. Sin embargo, cuando murió Gregorio XI, la gente pidió que se nombrara un papa en Italia. Los cardenales se reunieron y eligieron a un italiano como papa. Lo llamaron Urbano VI y el papado fue devuelto de Aviñón a Roma. Pero Urbano VI atacó a los cardenales por su extravagancia y corrupción. Entonces, la mayoría de los cardenales fueron a Aviñón y se eligió un nuevo papa, Clemente VII. En consecuencia, había dos papas durante un periodo de 40 años, 1378 al 1417. Hubo un papa en Roma y un papa en Francia. El papa de Roma gobernaba sobre Italia, Alemania e Inglaterra. El papa de Francia gobernaba sobre Francia y Escocia. 3. Los resultados. Había mucho antagonismo entre el papa y el rey. Por otra parte, la relación entre el papa de Roma y el papa de Francia comenzó a deteriorarse. Con el fin de evitar la falta de fondos, los papas venden cargos eclesiásticos. Así, Jean de Gerson, 1363 al 1429, fue rector de la Universidad de París. Apenado por la corrupción de la Iglesia, convocó un concilio en Pisa, Italia, en 1409. A continuación depuso a dos papas, Gregorio II y Benedicto XIII, y nombró a Alejandro V como el nuevo papa. Sin embargo, los tres papas, el papa de Francia, el papa de Roma y el nuevo papa, luchaban entre sí. En 1414, Jean de Gerson depuso a los tres papas y eligió a Martín V. Luego de esto, la lucha dentro de la Iglesia llegó a su fin. 4 en número romano, el papado y los grandes concilios. 1. El concilio de Pisa. En 1409, Jean de Gerson, preocupado por la corrupción de la Iglesia, convocó el concilio de Pisa. El consejo depuso al Papa de Francia y al Papa de Roma y nombró al arzobispo de Milán como Papa, que recibió el nombre de Alexander V. Sin embargo, esto dio a lugar que haya tres papas. 2.
El Concilio de Constanza, 1414 al 1418. El Concilio de Constanza era un concilio a gran escala en la que asistieron 5.000 teólogos y nobles. En este concilio los 3 papas fueron removidos de sus cargos y Martín V fue nombrado papa. El Concilio de Constanza se caracteriza por haber condenado a John Hus y a John Wycliffe. Se decidió quemar a John Hus en la hoguera y desenterrar el cadáver de John Wycliffe y quemar sus huesos. 3. El Concilio de Basilea. El Concilio de Basilea comenzó en 1431 y continuó hasta 1439. El propósito del concilio era reformar a toda la Iglesia. Condenó a los reformadores como herejes y quería erradicarlos. El concilio se reunió para promover la paz en el cristianismo. Hasta este momento, el papado estaba dividido y había escándalos en la Iglesia, pero se inició un movimiento a favor de la paz en la Iglesia. Sin embargo, el Papa estaba en contra de este concilio. 13 meses después del concilio, el Papa ordenó que se cierre. Pero el concilio afirmó que el poder soberano más alto recae sobre el concilio de Basilea y no sobre el Papa. Por esta razón, el concilio continuó incluso sin el Papa. El concilio de Basilea llegó a algunas resoluciones. Vamos a echar un vistazo a los detalles de las resoluciones. Decidieron que el Papa tenía más autoridad que el Papa. Decidieron que el concilio tenía más autoridad que el Papa. Limitaron la autoridad del Papa y limitaron la autoridad del Papa sobre imponer impuestos por la fuerza. Por otra parte, con la ejecución de John Hus, se formó el Partido Reformado de Bohemia. El concilio llegó a un acuerdo con este partido. El acuerdo dice lo siguiente: en Navidad se les dará pan y vino a los creyentes de Bohemia y Moravia. También resolvieron ejecutar a los que cometieran delitos. Además, a los ancianos y diáconos se les dio el derecho de explicar libremente la palabra de Dios. Además, se les prohibió a los oficiales de la Iglesia tener posesiones. Por esta razón, el Papa afirmó que el concilio no era legítimo. 4. El concilio de Firenze. Este concilio comenzó en 1439 y duró hasta el 1442. Echemos un vistazo a los miembros del concilio. Este concilio fue convocado por el Papa que se oponía al concilio de Basilea. Se decidió que participaran del concilio los oficiales de la Iglesia de Italia, el emperador de Grecia y el arzobispo de Constantinopla. El tema tratado en este concilio fue la unificación de la Iglesia de Roma y la Iglesia griega. El concilio debatió sobre la procedencia del Espíritu Santo. Anteriormente, la Iglesia de Oriente no reconoció que el Espíritu Santo procede del Hijo, pero en este concilio lo aceptó. También hablaron sobre el purgatorio. Reconocieron que el fuego del purgatorio es a la vez un fuego espiritual y físico. Además llegaron a la resolución de que se podía usar tanto el pan leudado como sin leudar. También concluyeron que el Papa es el representante de Cristo, pastor, maestro y gobernador. El 6 de julio de 1439, en la iglesia de
Florencia se celebró un culto unido. Esto se convirtió en el fundamento para la unificación de la Iglesia de Oriente y la Iglesia Occidental. El Imperio bizantino, a punto de desaparecer después de sufrir una invasión por el Imperio de Osman de Turquía, quería pedir la ayuda del Papa. Sin embargo, fracasó la cooperación. La razón es que el emperador bizantino, al regresar a su imperio, se opuso a los arzobispos de Jerusalén, Antioquía y Alejandría. Finalmente cayó el Imperio bizantino. En 1453, el Imperio Islámico capturó Constantinopla. A continuación, el Imperio bizantino se convirtió en un imperio islámico. 5 en número romano. La caída del Imperio bizantino y la Iglesia de Oriente. 1. La caída del Imperio bizantino. Roma de Oriente. En 1453, el rey Mohamed II de Turquía atacó a Constantino II. El Imperio bizantino luchó contra el ataque, pero Constantinopla cayó en 50 días. El emperador del Imperio bizantino murió en la batalla. 2. La caída del Imperio bizantino afectó grandemente a la Iglesia de Oriente. El Islam había capturado la Catedral de Santa Sofía. Los cristianos no podían evangelizar, pero se les permitió mantener su fe. La Iglesia Oriental mantuvo su doctrina y organización, pero creció más débil. Las posesiones de la Iglesia fueron confiscadas y las escuelas se derribaron. Los oficiales de la Iglesia perdieron su autoridad y se convirtieron en subordinados del emperador del Imperio Islámico. La nación dio un trato preferencial a los musulmanes, mientras que los cristianos eran maltratados. Además, elegían niños cristianos sanos y fuertes, los entrenaban y educaban bajo el sistema islámico, y los alistaban para el ejército. 6 en número romano. El culto y la vida de la Edad Media. 1. El culto. Los sermones predicados por las órdenes mendicantes y los agustinos inspiraron a muchos creyentes. También hubo un renovado interés en la Biblia. Se tradujo la Biblia y la gente se interesó en la historia de la Biblia. Se elaboraron catecismos y fueron usados en la difusión del Evangelio. También se comenzaron a cantar himnos cristianos con la gente común y corriente. 2. Sacramentos de la Iglesia de Oriente. Los sacramentos de la Iglesia de Oriente eran casi idénticos a los de la Iglesia Occidental. La Iglesia Oriental tenía 7 sacramentos. Era muy común el culto a las imágenes de santos y a las reliquias. 3. La vida. A. Con el fin de aumentar las finanzas, la Iglesia vendía indulgencias. Se formó la Inquisición para castigar por herejía a los que estaban en contra del Papa o en contra de la doctrina. Francia y España tenían castigos muy crueles para los herejes. B. La vida de los oficiales de la Iglesia. Algunos oficiales de la Iglesia tenían varias esposas. Los monasterios llegaron a estar económicamente prósperos y solo se dedicaban a los debates. Condenaron de herejes a personas estrictas. Sin embargo, se formó una comunidad de personas piadosas llamadas los
hermanos del lote común. Ver la conferencia 9. Ellos trabajaban para llevar una vida autosuficiente, estudiaban y meditaban la Biblia, predicaban y enseñaban. Con esto concluimos la 10ª conferencia sobre historia de la Iglesia. Gracias.